felicidad y le pido al equipo que nos grabe darle la bienvenida a otra de nuestras periodistas de casa. Y no a cualquier periodista, una periodista que también ya ha hecho historia, que es reconocida incluso por líderes mundiales, ha sido reconocida por el mismo Evo Morales, imagínese usted, ¿no? Lo que son las cosas. Alguien que nos da muchísimo gusto sea parte de este equipo, por su militancia siempre por esa verdad con justicia y a favor del pueblo, de los pueblos del mundo, no solamente el pueblo de México, la queridísima Lina Duarte. Te saludo con mucho gusto, Alina, ¿cómo estás? Bienvenida. Ahora sí vamos a poder platicar más largo y tendido que ayer. Híjole, pues el tiempo nos esclaviza a todos, pero bienvenida, ¿cómo estás? Ay, bien, Toño, yo feliz de estar aquí. Ya es 15 de septiembre, ya se nos fue todo el año. Yo sigo pensando en que este año duró muy poquito, que me lo devuelvan, pero bueno, ya estamos por aquí. Sí, exactamente, también, esta mañana que me estaba poniendo mi jersey de México, dije, vaya septiembre, esto es cierto. Yo sigo Ay, qué todavía. bonito jersey. Gracias. Me lo regaló mi hermano, me lo trajo precisamente de ahí, de la Ciudad de México, ahora que nos visitaron para el bautizo, él y su esposa. Pero te digo, yo sigo en el Día de Reyes, y ya estamos en septiembre, va a ser una celebración de independencia muy distinta a la de muchos años. Cada vez tenemos nuevas sorpresas en este sexenio, pero llega el presidente López Obrador a su quinto año, a su quinto grito, con mucha fuerza, con mucho poderío, con números muy, muy propositivos, con un partido extremadamente fortalecido en el que destacan precisamente las mujeres. Llega hoy el presidente López Obrador a un grito después de haber estado en la juramentación de una mujer que cambió la historia del Estado de México para siempre, la maestra Delfina Gómez. Llega con una virtual candidata a la presidencia para que lo suceda, la doctora Claudia Sheinbaum. Creo que pues podemos empezar por ahí, ¿no? El cambio de paradigma, y cómo es que pues podríamos esperar aún más sorpresas esta noche, al menos al hablar del grito de independencia. Es que el presidente ha hecho gritos vivas a favor de la justicia, de la libertad, a favor de tantas circunstancias interesantes. ¿Qué opinas de esto, Alina? Mira, Toño, estamos en un momento en donde se habla mucho de los proyectos de nación, donde se habla de las apuestas de la derecha, de las izquierdas, no solo en México, sino en la región. Hemos visto también, estamos en un momento donde se denomina este segundo ciclo de gobiernos progresistas, el cual México a estas alturas ya no cabe duda que es quien está liderándolo. En su momento fue Venezuela con políticas de integración que pues encabezaban justamente un Hugo Chávez, bajo el liderazgo de Chávez y después la llegada al gobierno de Evo Morales, de Rafael Correa, de Néstor Kirchner, se vivió lo que se llamó la década ganada en América Latina. Pero ante esa década ganada hay que estar sacando varias conclusiones, hay que estar pensando en qué se hizo bien y qué se hizo mal, y por eso es siempre mi insistencia recurrir al internacionalismo, porque hay muchos ejemplos en la historia de nuestra América, obviamente también específicamente de México, de los cuales podemos ir sacando conclusiones, sea del golpe de Estado de Chile hace unos días, sea del intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner hace un poco más ya de un año, sea, ¿no? Va a cumplir un año este intento de asesinato de Cristina, el golpe de Estado de Evo Morales. Hay muchas lecciones hoy, y una de ellas también pues es el tema de la unidad, el tema de estos procesos. Hoy lo vemos después de un golpe, y ya adentraremos en otra ocasión porque todavía no me queda claro cuál es incluso mi postura al respecto. Hay un problema ahorita después del golpe de Estado en Bolivia. Fue un golpe orquestado por las oligarquías, por la ultraderecha y por Estados Unidos, y después regresa el gobierno, el proceso de cambio a través de Lucho Arce como presidente, y hoy Evo Morales y Lucho Arce son los principales enemigos, ¿no? En la palestra pública, están súper peleados, hay división, hay marchas de los que se hoy denominan evistas contra los de Lucho Arce. Es decir, es una situación muy triste y decadente, porque también Bolivia
Bolivia fue uno de los principales procesos que, siendo de izquierda, derivó en el máximo crecimiento económico, el país con mayor crecimiento en tan solo unos años bajo el gobierno de Evo Morales, cuyo ministro de Economía era Lucho Arce. Entonces hay un montón de experiencias que creo que hoy tendríamos que estar viendo. Y yo les hablaba de la década ganada, porque después de esa década ganada hubo muchos años muchos años perdidos, ¿no? Y ganados por la derecha. Y hoy nos enfrentamos también a las ultraderechas, como la de Javier Milei, que probablemente sea el próximo presidente argentino, después de gobiernos de izquierda. Y hemos visto cómo las demandas feministas van avanzando, lo mismo en Argentina que en Chile, se van tomando decisiones cada vez más y más importantes las mujeres dentro de la región y obviamente la derecha no se queda con los brazos cruzados, trata de hacer propio ese movimiento que ha exigido que las mujeres podamos votar, podamos participar en la vida pública. Aún hay muchas cuestiones todavía que están latentes dentro de la sociedad mexicana, machistas, ¿no? Que mucha gente cree que el feminismo es la imposición de las mujeres sobre los hombres y no es así. El movimiento feminista busca la equidad y tan así lo entendió el presidente López Obrador, que después de muchos años que decía ni machismo ni feminismo, somos humanistas, el pasado 8 de marzo ya dijo que la cuarta transformación es feminista. Entonces, a mí me parece que no hay que dejar pasar estas conquistas, estas reflexiones históricas de lo que ha implicado que las mujeres estén también formando parte de los proyectos y ahora incluso encabezándolos. Y es el caso de Claudia Sheinbaum, es el caso de Delfina, es el caso de muchas mujeres de la cuarta transformación que hoy como nunca, y eso hay que reconocerlo, nunca habían habido tantas mujeres en puestos de decisión tan importantes, empezando por secretarias de Estado, por legisladoras, ¿no? Ya incluso hay paridad en el Congreso en San Lázaro, en varios congresos también del país. Se avanzó en el tema de las demandas sobre de la decisión de nuestros cuerpos en todo el país. Hoy el aborto ya está permitido con ciertas especificidades, lamentablemente, dependiendo de cada uno de los estados, pero ya está permitido a nivel nacional. Son conquistas que se han venido dando y yo al ver a Delfina y escucharla hablar sobre que se acabó el gobierno de unos cuantos, llegar pues arropada incluso por el propio presidente de la República, quien a su vez también fue al último informe Del Mazo hace unos días, ver a esa Delfina que está tan apoyada en tantas mujeres, pero además que da ahí una lección que yo todavía, la verdad, ahí es donde digo, híjole, no, mi tema de la unidad no está tan trabajado porque ver que tiene en su equipo a tanta gente tan diversa, lo hablábamos ayer, que tiene a gente del equipo de Marcelo Ebrard, que tiene gente pues en general de su confianza evidentemente, pero que ha tratado de llegar al gobierno del Estado de México pues flanqueada con varios perfiles, ¿no? Que incluso son referentes de la 4T, pero unos están de un lado, quienes también compitieron en la interna en el Estado de México, ustedes recordarán, pues ahí están también dentro de su gabinete, hay varias mujeres, entonces yo creo que podemos ir sacando todavía estas lecciones, ir sacando todavía pues esos objetivos también a cumplir, porque no va a ser fácil. Yo te decía, Toño, le he dicho a Vicente, yo no creo que sea fácil lo que va a ocurrir en el Estado de México, no tengo una bola de cristal, pero el grupo Atracomulco, todos estos grupos priistas, rancios, no importa si ahora son del Frente Amplio o no, son las oligarquías locales las que no creo que vayan a permitirle a Delfina Gómez pues gobernar, ¿no? A manos abiertas y que solo sea un tema de voluntad. Va a tener que haber mucho trabajo de base, mucho trabajo formativo, informativo, organizativo y también de movilización, porque yo creo que esta 4T en el Estado de México también se va a disputar en las calles en múltiples sentidos, así que tendremos que estar muy alertas de lo que pase ahí, porque es de estos últimos grandes bastiones, todavía falta Coahuila, por ejemplo, pero el Estado de México sigue siendo significativo que una mujer de clase trabajadora que dividió su vida entre la docencia y la parte del quehacer político,
ahora esté al frente de este gobierno. Así que sí, yo creo que es tiempo de mujeres, pero sobre todo de mujeres de izquierda, para que Xochitl nos apropie de esto. Entonces sí, hay que completar la frase, es tiempo de mujeres, pero mujeres de izquierda. Bueno, y le voy a pedir al equipo que nos grabe, Alina, y yo sé que tú eres especialista en este caso. Ahí voy a tener que contradecirte un poco, no estoy tan de acuerdo contigo, no solamente es de mujeres de izquierda, me duele mucho decirlo, es propositivo que el debate se esté dando ya en esta amplitud genérica, pero hay en otras latitudes personajes que pues están amenazando precisamente con terminar con el progreso, terminar con lo que hemos construido rumbo al bienestar de los pueblos del mundo. Me refiero, por supuesto, a Giorgia Meloni en Italia, a la señora Marine Le Pen en Francia, a muchas representantes de la ultraderecha en Guatemala. Se me va a ver el nombre de la señora. Hay muchas representantes de la ultraderecha en Guatemala que no se salieron con la suya, afortunadamente, en estas últimas elecciones. En Argentina, por supuesto, Chile. La verdad es que igual podríamos pensar en cómo es que se va a conformar una lucha encarnizada, ya no entre puros hombres blancos privilegiados, ¿no? Como ha sido siempre, sino entre mujeres, ¿no? Mientras tengamos en este continente, o al menos en nuestra patria grande, en lo que es Latinoamérica, a grandes representantes de la izquierda y del progreso como Claudia Sheinbaum en su momento, o como Cristina Fernández de Kirchner, si se le puede llamar así también. Del otro lado del charco tendremos el avance de alguien como Giorgia Meloni, que es, haz de cuánto otro Milei, ¿no? Un Milei pero italiano, ¿no? Italiana, absolutamente profascista, absolutamente partidaria de Mussolini, abiertamente partidaria de Benito Mussolini, eso es lo que no se entiende, ¿no? O una Marine Le Pen que tiene una tendencia gruesísima, incluso hasta hacia teorías que rayan en lo neonazi. ¿Qué opinas de esto, Alina? Por eso yo decía, ¿no? Que hay que tener consignas claras, porque cuando abrimos la puerta y decimos es tiempo de mujeres, pues efectivamente, en ese tiempo de mujeres caben mujeres fascistas, liberales, de derecha, que no necesariamente representan la lucha de las mujeres, que votan en contra de los derechos de las mujeres, que hacen todo lo posible para que otras mujeres no asciendan a puestos de toma de decisión. Entonces, es muy importante tener esa claridad, porque incluso se han filtrado, ¿no? Yo tengo muchas reticencias, Toño, con estos conceptos de sororidad, ¿no? Hay que apoyarnos entre mujeres. Sí, pero tenemos que tener claridad que somos mujeres de la clase trabajadora, mujeres de pueblos originarios, mujeres que son de izquierda, de lucha. Esa es realmente la fraternidad, porque si no nos van a pedir entonces que en nombre de la sororidad y de apoyar a otras mujeres, entonces ayudemos a Hillary Clinton a bombardear otros países, ayudemos a Giorgia Meloni a atacar sobre todo a las poblaciones migrantes, ¿no? Que van hacia Europa, que apoyemos a estas mujeres que tienen la posibilidad de tomar decisiones en contra de otras mujeres. Entonces, ahí es muy importante tener esta claridad política, ideológica, de saber que no todas las mujeres somos iguales, como no todos los hombres son iguales, y la gente que nos ve desde Estados Unidos sabe esto. No es lo mismo ser una mujer mexicana de la clase trabajadora en Estados Unidos que ser una mujer estadounidense, blanca, de las élites, ¿no? Trabajando ahí en el Empire State, qué sé yo. Esa es la gran diferencia. Tenemos que tener una claridad que hay diferencias de clase, hay diferencias, claro está, de género, ¿no? Hay diferencias de etnia también, que bueno, en inglés es raza, ¿no? Y lo han traducido al español como etnia. No es lo mismo. Entonces, ahí es en donde el fascismo y donde los grupos de ultraderecha empiezan a colarse y empiezan a decir, es tiempo de mujeres para validar a alguien como Xochitl Gálvez. Empiezan a decir, sí, los indígenas sí tienen que tomar decisiones, pero entonces son los priistas los que están diciendo eso, y cuando se refieren a toma de decisiones es hacer un clientelismo, a votar justamente por Xochitl Gálvez, a votar por Beatriz Paredes, ¿no? Entonces, eso también hay que seguir teniéndolo presente, seguir avanzando en esas demandas, especialmente hoy en un país
en donde pues yo lo decía con algunos compañeros, a ver, el presidente y Claudia Sheinbaum tienen una labor muy específica que es hablar de esta unidad, una unidad que gracias a esa unidad se permitió avanzar en un proyecto que ganó a través de la vía democrática y de las urnas en julio del 2018. De no haberse planteado esa unidad así genérica en amplitud, ¿no? En todo sentido, esa mafia del poder que Andrés Manuel todo el tiempo estuvo denunciando no lo hubiese dejado ganar. Fue a través, sí, de un proceso de concientización que se ganó en ese julio del 2018, pero no todo fue así. También hubo un proceso en donde las grandes élites, pues ya no les convenía que la gente de repente generara un estallido social porque ya era insostenible el prianismo, el panismo, ya no eran proyectos que correspondieran ni a las mínimas poblaciones ya en este país, incluso con el mismo ataque del narcotráfico en las comunidades y en el país en general, pues también muchos empresarios empezaron a perder sus negocios, empezaron a ser secuestrados, ¿no? O sea, la violencia les impactó también a ellos. Entonces hubo un pacto, un consenso, ¿no? En donde dijeron, bueno, el proyecto es este, pero lo dijo hace unos días en su informe de gobierno el presidente Andrés Manuel, por el bien de todos, primero los pobres, pero eso no implica quitarle a los de arriba, ¿no? Y eso se dieron cuenta después de 5 años, que el presidente López Obrador no estaba buscando expropiarles nada, no estaba buscando perseguirlos, acabar estos memes que dicen acabar con sus vacas, ¿no? Quitarles sus casas, eso no era el proyecto que se estaba planteando y era tan una cuestión mínima, que en el momento en que ellos pagaran sus impuestos, en el momento en que ellos se atuvieran a lo que les correspondía, también iban a seguir teniendo ganancias. El punto es que durante el neoliberalismo se planteó un modelo tan rapaz que dejaba sin nada a la población y esa misma población es la que los enriquecía. Entonces, esta idea de la copa llena, que es una idea justamente impulsada de los Chicago Boys y desde todos los neoliberales de este país y la región, que es que si la taza está muy llena, ¿no? Haciendo referencia a estas grandes empresas, que si le va bien a los empresarios, entonces se va a derramar la riqueza sobre toda la población. Y ya vimos que no es cierto porque durante todo este periodo no aumentaron los salarios mínimos, aun cuando la inflación crecía, se depreció el peso, hubo condiciones indignas, el outsourcing, es decir, nunca se cuidó a esa clase trabajadora que dijeron que se iba a ver beneficiada. Y ahora estamos viendo el aumento del salario mínimo, estamos viendo que se están tomando medidas porque sabemos que todavía existe el outsourcing en algunos espacios, se está avanzando en una redignificación de la clase trabajadora e incluso es uno de los objetivos del presidente en el último año de su sexenio. Él ha dicho que una de sus prioridades no solo va a ser acabar con los megaproyectos, sino además hubo esta posibilidad. Ahora va a haber esta posibilidad, o así lo ha dicho, de regresar a la clase trabajadora esa dignidad a través del incremento del salario mínimo, a través de condiciones laborales. Sabemos que no toda la gente tiene acceso a salud, a vivienda, a prestaciones mínimas, y eso es lo que dijo el presidente que va a fortalecer durante este último año, tanto con la basificación de los trabajadores de la educación como los de salud. Entonces, ahí hay varios cambios, ¿no? Y por eso hay que pensar que esa unidad, volviendo a la unidad, esa unidad tenía sentido así en abstracto en 2018 porque se permitió avanzar. Pero una cosa es lo que vaya a decir Claudia Sheinbaum y lo que diga el presidente y otra lo que se puede construir. Y se puede construir justamente movilizaciones, formación, que nosotros y nosotras desde la base sigamos construyendo la 4T que queremos. Esa 4T que no nos han dicho cómo va a ser día y noche, sino que nosotros y nosotras ya estamos participando en un proyecto de nación. Sabemos, en estas consultas para mí, Toño, fue muy revelador, no porque no esté con la gente, no porque no les lea aquí en el chat, sino porque tener asambleas masivas de discusión en temas de educación, vivienda, de absolutamente todo, y todavía falta una asamblea del proyecto de nación en donde ya les invitaremos a través de este espacio, a través de esas 4 asambleas que se construyó el 90% del proyecto de nación que se le habrá de entregar a Claudia Sheinbaum. La gente dijo, estamos con la cuarta transformación,
innovación, pero hace falta todavía más innovación en temas de tecnología, hace falta invertir más en un sistema de salud, no porque no se haya invertido, sino porque todavía el nivel de desmantelamiento del sistema sanitario público fue tan atroz que todavía hace falta mucho ahí. Hace falta todavía que la gente tenga acceso a la vivienda. En este país no se considera un derecho a la vivienda. Sin embargo, lo es. Y yo les he dicho aquí, en el caso de Venezuela es una locura porque han entregado 3 millones de casas en lo que va de la revolución bolivariana por el simple hecho de ser venezolanos y tener acceso a vivienda. Aquí en México sabemos que eso todavía no es una realidad, a pesar de que existen programas del Infonavit, del Fobiste, en donde te permiten acceder a viviendas más o menos, ¿no? Dignas y demás, pues los procesos de endeudamiento todavía son muy grandes. Es decir, hay un corte de caja de la población mexicana al que no hay que renunciar, porque el obradorismo es aquel que se construyó para poner a Andrés Manuel en la presidencia, pero es el obradorismo que va a sacar adelante este país nombrando lo que hace falta. Y hace falta muchas cosas, hace falta todavía ahí en el tema educativo también avanzar hasta que lleguemos al analfabetismo cero. A los gobiernos del PRI, del PAN no les importaba tener realmente escuelas o procesos de enseñanza-aprendizaje emancipatorios de esta sociedad. No les importaba porque éramos mano de obra barata que estaban esperando que fuese expulsada hacia Estados Unidos. No les importaba porque estaban esperando las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano, de la OCDE, y nos querían enseñar inglés antes que reivindicar los idiomas originarios de nuestro país. Entonces, más bien es pedirle a la gente hoy en 15 de septiembre que el proyecto de nación hay que construirlo todos y no hay que cederle a nadie esa potestad para decidir sobre nosotros. Nosotros y nosotras somos las únicas que podemos construir esa cuarta transformación de la cual el presidente dijo solo pondría los cimientos, ¿no? Y eso creo que es lo que le falló a muchos gobiernos en América Latina, y lo digo con mucha responsabilidad, que dijeron ya todo está acabado, ya avanzamos, ya todo está bien, no se quejen y demás. Y ahora vemos que después de gobiernos de izquierda, sumamente de izquierda, que le apostaron a la nacionalización de sus recursos, como Evo Morales con el litio también, o como en el caso de Argentina con YPF en temas petroleros, o como también obviamente la creación de PDVSA en Venezuela, etcétera. Hay ejemplos múltiples. Después de todo eso, permitieron que la ideología conservadora pues mermara dentro de la población, que disputara el sentido común, porque cuando la gente dijo queremos más centros de salud, queremos más escuelas, más universidades, más tecnología, dijeron pues ya hicimos suficiente, ¿no? Y la gente se indignó y con justa razón abandonó muchas de las filas de estos procesos, y hoy a pesar de que siguen siendo procesos populares, con arraigo popular, que tienen las mayorías, ese sentido común permite avanzar en sectores despolitizados, en las juventudes, que es lo más peligroso. Si nos están viendo y tienen jóvenes en casa, sépanse que desde ya tienen una tarea importante y fundamental, que es la politización de nuestros y nuestras jóvenes, que la derecha, que el narco, que ninguno de esos grupos disputen su sentido común. Hay que llenarles de esperanzas, de convicciones, de fuerzas, para saber que lo que hoy se ha logrado fue gracias a la lucha de otras generaciones. No solo fue Andrés Manuel, fueron a quienes salieron en octubre del 68, a quienes salieron en el 71, a quienes disputaron una universidad pública y gratuita como Claudia Sheinbaum, justamente el CEU en los 80s, como la huelga del 99 también en la universidad. Es decir, hay otros y otras que hicieron posible también esta cuarta transformación antes del 2018. No solamente fue votando, fue un cambio de paradigma que hay que seguir dando, que esa revolución de las conciencias, como dice Lalita en el chat, es precisamente un proceso, no es ir y tomar un curso en el Instituto de Formación Política, que les invito también a que se inscriban a los cursos básicos que damos, a la formación en tu colonia. Nosotros vamos hasta donde nos digan. No solo es eso, es también pensarlo de largo aliento. Así que nuevamente, y con eso cierro ya, porque ya sabes que me encanta hablar, Toño, el tema es
seguir militando aquí en la información. Yo le decía a Azul Alzaga hace unos días que estábamos grabando un podcast en este proyecto que tenemos de Raíz, y le decía, por eso creo, ¿no?, que lo correcto es tener ahora un micrófono aquí enfrente, porque sabemos que la trinchera informativa es sumamente importante. A Salvador Allende lo derrocaron las oligarquías, los medios de comunicación y Estados Unidos. A Evo Morales lo derrocaron las oligarquías, los medios de comunicación y Estados Unidos. El intento de golpe a Nicolás Maduro en múltiples ocasiones en los últimos años, aunque no salga en la televisión, fueron las grandes oligarquías, burguesías nacionales, transnacionales, también los medios de comunicación y Estados Unidos. Y hoy la fórmula se repite, querido Toño, querida audiencia. La fórmula aquí son las grandes oligarquías, los Claudio X González, los Salinas Pliego, los Azcárraga, todos estos medios que además no solo aquí no se diferencia por un lado las oligarquías y los medios de comunicación, aquí las oligarquías también son los medios de comunicación y también está Estados Unidos a través de esas oligarquías, son quienes financian como la USAID a gente como Claudio X, como Animal Político, como Mexicanos contra la Corrupción. Entonces la fórmula es la misma. Yo sé que hace casi 3 años que me sumé a esta familia de Sin Censura, pues yo les decía un poco esto y la gente me respondía que qué radical, que no sé qué, y ahora creo que con el tiempo nos ha dado la razón saber que el camino es el mismo, hay que seguirnos organizando. Salvador Allende llamó a la conformación de comités, también como lo ha llamado Claudia Sheinbaum. La revolución cubana también tiene sus comités en defensa de la revolución, los CDRs, también existen los comités en defensa de la revolución bolivariana, los centros comunitarios, las comunas. Entonces creo que vamos por ahí y las fórmulas tienen que ser pues más formación, más organización e información militante para también la movilización. Y es que es esa la participación del pueblo la que está definiendo el futuro político de México, el presente político de México, en esto de lo que hablábamos. Yo sé, no, Alina, el micrófono es tuyo, está abierto para el tiempo que tú quieras. A veces, desafortunadamente, tenemos que estar de esclavos del tiempo. Hoy, que es un día feriado, que es un día importante, que es un día especial para Sin Censura, tenemos tiempo. ¿Te parece si cerramos con un tema al hablar de encuestas? Bueno, mire, le voy a pedir al equipo que nos grabe. Alina Duarte ha sido corresponsal en varios países del mundo. Tal vez alguna de las más importantes corresponsalías que ha tenido por el alcance que tuvo, el impacto que tuvo, fue aquella en Washington, D.C. durante un largo tiempo, la queridísima Alina Duarte. Alina no me va a dejar mentir cuando yo le hablo a usted sobre el Pew Research Center. El Pew Research Center es un organismo que determina y da a conocer datos muy, muy importantes y fuertes sobre pues varios temas que conciernen a los Estados Unidos y al mundo. Uno de los datos más importantes que ha dado en las últimas décadas es que se plantea que pasando 2050 más o menos, los mexicanos o las personas de origen mexicano podrían llegar a ser una mayoría aquí en los Estados Unidos. Y así es un centro reconocido a nivel mundial por su, por su cercanía y certeza en el manejo de los datos. Bueno, pues ese Pew Research Center dio a conocer que el presidente López Obrador continúa aumentando en sus niveles de satisfacción y de popularidad. Dan a conocer que la satisfacción por la democracia pasó de 6% en 2017 a 48% más adelante dentro del sexenio y ahora un 82% a favor del presidente López Obrador. Y habla de datos que son muy propositivos para el presidente en cuanto a su respaldo. Déjeme, le comparto una nota rápidamente, parte de una nota que publican ahí en la revista electrónica Sin embargo MX para que me dé Alina Duarte su comentario, su razón. Dice, una alta proporción de mexicanos tiene opiniones positivas sobre la economía y el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la par que ha mejorado la satisfacción que sienten por la democracia del país, revela una encuesta publicada en esta semana por el Pew Research Center de los Estados Unidos, la cual fue realizada el 22 de marzo, del 22 de marzo al 30 de abril de 2023 pasado, pero insisto, debido a lo certero y lo importante que es el Pew Research Center, sopesan estos resultados con mucho tiempo de antelación, hacen análisis muy profundos que establecen definitivamente la
la fiabilidad de sus resultados, ¿no? Dice, titulada 6 datos sobre cómo los mexicanos ven a Estados Unidos y su propio país, el Pew Research Center, un think tank con sede en Washington, D.C., da cuenta de cómo aproximadamente 8 de cada 10 mexicanos ven de manera positiva a López Obrador. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO, es muy popular. Alrededor del 82% de los mexicanos tiene una opinión favorable de López Obrador, incluido el 45% que lo ve muy favorablemente, señala este estudio, algo que le adelantamos a principios de esta semana. Y llama también la atención, querida Lina, querido público consentidor, que pues se siguen presentando muy buenos datos económicos. Se habla, por ejemplo, ayer de el regreso a la categoría 1 en seguridad en los aeropuertos. Usted ha visto la estabilización de la inflación, los muy propositivos tipos cambiarios del peso frente al dólar, por ejemplo, la reducción de la pobreza de manera exponencial, la salida de la pobreza de más de 5 millones de personas en este sexenio. Y ahora se reporta por ahí en los medios de comunicación corporativos que Heineken anuncia la construcción de una nueva planta en Yucatán, una nueva cervecería allá en Yucatán, con la que van a invertir más de casi 9,000 millones de pesos. Esto también, mire, lo quiero platicar con Alina, tiene la repercusión de algo que una y otra vez ha planteado el presidente López Obrador sobre el caso de Constellation Brands. Usted recordará, a principios de su sexenio, la marca Constellation Brands, que se hizo de parte de Grupo Modelo, pretendía instalar una planta, una cervecera en Baja California, un sitio que se enfrenta a las terribles sequías y consigue obtener todos los permisos debido a la corrupción terrible que existía en Baja California por gobiernos del PAN. Al llegar el presidente López Obrador, entraron en pláticas con la transnacional Constellation Brands, que le digo es parte de Grupo Modelo, y les plantean que tendrían ellos que esperar un plebiscito para ver si la gente de Baja California, específicamente de Mexicali, les permitía hacer su planta ahí. El plebiscito resultó negativo para Constellation Brands y les ofrecieron otras circunstancias en otros estados de la República. Y mire, ya para terminar con esto, perdón, es que es un tema que se tiene que desarrollar a fondo. El hecho de las cerveceras. Acá en Estados Unidos, por ejemplo, está la cervecera Lagunitas, la cual surge en California. Pero California, toda la California, desde la Alta California hasta Baja California, se ha enfrentado a una sequía desde hace ya varios años. Y en algún momento, la cervecería Lagunitas consiguió establecer su fábrica, su cervecera, su planta del otro lado, en Chicago, Illinois, donde tienen un lago totototote del que pueden sacar el lago Michigan, para pues envasar su cerveza. Se cumple la promesa del presidente López Obrador de invitar a las cerveceras para que tengan pues este tipo de negocios en otros sitios de la República Mexicana, como Yucatán, donde se van a invertir 8,700 millones de pesos. Y bueno, ahora sí, Alina, con esta introducción larguísima, también te ofrezco disculpas. No, mira, es que ese es el tema del asunto. Cuando se habla de grandes transformaciones es porque se logra caminar en varios procesos al mismo tiempo. Uno de ellos es lo político, social, y del otro lado está el tema económico y en el otro está el tema ideológico, ¿no? Y todas van unidas en este proceso que pues hoy se denomina la cuarta transformación, y que si uno analiza cualquier proceso dentro del continente, de la historia, pues tiene estos elementos: hacia dónde giró el ámbito económico, hacia dónde el ámbito político y hacia dónde el tema ideológico, ¿no? Hace unos días hablábamos de Salvador Allende y yo estaba muy emocionada de que por primera vez de forma tan masiva, o al menos hasta donde lo recuerdo, igual y mi ignorancia puede más, ¿no? Me contaban de las movilizaciones, el Fisgón, ayer dimos una charla justo sobre el golpe de Estado y él decía que hubo grandes movilizaciones aquí en contra de ese golpe pinochetista. Pero bueno, después de 50 años dentro de
de los 34 que tengo, pues obviamente me emocionaba mucho que estuviéramos hablando de esa toma de decisiones que se hicieron hace 50 años con el denominado Gobierno de la Unidad Popular. En ese momento, Salvador Allende define que la ruta va a ser la vía chilena hacia el socialismo, y más allá de lo despectivo con lo que han utilizado el tema del socialismo, del comunismo, pues habla básicamente, y yo siempre explico el socialismo en función de la parte más democrática de lo más democrático, porque ahí no hay explotación del hombre por el hombre, ahí hay una sociedad productiva igualitaria, ¿no? En donde todos forman parte activa del sistema político económico, y eso lo propuso Salvador Allende hace más de 50 años y ganó la presidencia de Chile. Y ahí es en donde hizo una reforma agraria, fue en contra de los latifundios, nacionalizó, o sea, que es un poco también, o sea, piénsenlo, no es que aquí se denomine un gobierno socialista, pero es ese punto democrático a tal grado en donde se logra esa distribución de las riquezas. Aquí como nacionalizamos el litio, allá se nacionalizó el cobre, aquí también se han devuelto varias hectáreas a pueblos indígenas, afromexicanos también, pero bueno, no estoy segura si afromexicanos, ahora que lo pienso, ha habido planes de justicia, ¿no? De regreso de los territorios. Salvador Allende también acabó con grandes latifundios. Aquí el presidente López Obrador, lo que se denomina la doctrina Estrada, ha implementado también esa relación con varios países, ¿no? Y él ha dicho, pues yo no voy a la Cumbre de las Américas, que además fue creada en el 94 por Estados Unidos para asegurar su influencia en toda la región, y el presidente dice, pues será lo que sea, ¿no? Pero yo no voy si no van todos, haciendo referencia a que estaban excluidos países como Venezuela, como Nicaragua, porque el presidente López Obrador ha tenido claro que a pesar de las diferencias ideológicas, una cosa es la diferencia individual que uno puede tener, las diferencias, pues digamos, normales que pueden existir ideológicamente hablando, y la otra es dejar de ser el representante del pueblo en turno, ¿no? Entonces, el presidente López Obrador, cuando hizo la cumbre de la CELAC, pues aquí invitó absolutamente a todos y a todas, ¿no? Aquí dijo, pues vengan todos, y efectivamente vimos a Nicolás Maduro manejando su cochecito ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, eso también lo hizo Salvador Allende, restableció relaciones con China, con Vietnam, en su momento con Cuba también, que habían roto relaciones. Entonces, digamos que hay ciertos paralelismos que, aunque no se llame socialismo lo que está pasando acá, el socialismo tiene que ver con esa democracia, ¿no? Y por eso es que TV Azteca enloqueció hace unos días diciendo que no, que la culpa había sido de Salvador Allende, cuando no cuenta que la culpa en realidad fue el financiamiento millonario que tuvieron de Estados Unidos medios de comunicación como el Mercurio para desestabilizar desde antes que llegara a la presidencia Salvador Allende, porque no fue a la primera ocasión que ganó la presidencia. Entonces, en sus intentos, pues los medios de comunicación estaban pues vueltos locos, creando miedo, incertidumbre, odio, ¿no? Un odio de clase, ahuyentando esas inversiones extranjeras. Entonces, hay muchas cosas que hay que seguir repensando y trayendo a colación, porque viene el tema de las grandes empresas que, pues evidentemente, por un lado, y sobre todo en estos momentos, durante los 80s y los 90s fundamentalmente, también los 2000s, ¿no? En varias partes, justamente en Chile comienza el neoliberalismo y después se empieza a diseminar por toda la región y por varias partes del mundo. Ahí empiezan estas privatizaciones, empiezan a quitarle al Estado el rol fundamental que tiene como regulador de las relaciones sociales, le quitan Pemex, le quitan CFE, le quitan absolutamente todo y lo entregan a particulares. Es de ahí donde empiezan a acrecentarse los grandes oligarcas que hoy tenemos, Grupo México, TV Azteca, Televisa, se les empieza a dar a manos llenas concesiones para enriquecerse y quitarle al Estado mexicano la posibilidad de regular, de intervenir en lo más mínimo de las decisiones. Y hoy tenemos todavía consecuencias como esos. Vamos a Grupo Nestlé apropiándose un montón de empresas mexicanas, vemos a Constellation Brands que pues también hay que tener una discusión en donde pues sí, incluso también a nivel individual habría que pensar por qué los mexicanos y las mexicanas seguimos consumiendo cerveza que se está robando de otros pueblos en donde ni siquiera tienen acceso al agua, ¿no? Eso es lo mismo con compañías como Coca-Cola, y ahí es
es en donde no es que seamos radicales o no pensando en que se acaben esas concesiones, sino también llamar a la conciencia de la gente, porque todo nuestro consumo también es político. Nuestro consumo es como si pues, vayamos a hacer nuestro súper a Soriana, pero pues que no se nos olvide que ellos orquestaron parte del fraude en el 2012, que vayamos, ¿no? Que le creamos a consejeros, ¿no? Que hoy quieren posicionar ciertas ideas cuando avalaron el fraude de Felipe Calderón, etcétera, etcétera. Entonces también el tema de las cerveceras, pues sí, somos un país, ¿no? Que pues la vida en muchos estados está regulada por una cheve de por medio, una michelada, pero también esas empresas están haciendo mucho daño, están acaparando mucha del agua que tendría que consumirse en ciertas poblaciones, no se diga las refresqueras que pues también le declararon una guerra a Gatell, porque no solo es el tema del agua, también es el tema de los azúcares, es un tema de salud pública que están pues generando parte del problema de obesidad, de diabetes en nuestro país. Entonces también nuestro consumo es político y ahí es en donde el Estado, en el momento en que yo les decía, también hay que organizarnos, hay que movilizarnos, es porque estas batallas no las puede dar solo el presidente. El presidente no puede decir, ay, hoy le vamos a declarar la guerra a tal, ¿no? Porque eso, y con el dedito, eso va a generar, evidentemente, no hay que ser estúpidos, eso generan golpes de Estado. Cuando el presidente no tiene el apoyo, respaldo popular y no es la población la que está impulsando esos procesos, es cuando vienen los golpes de Estado. Por eso era tan importante este juicio expresidentes que lo encabezáramos la ciudadanía, no el presidente. El presidente dijo, bueno, ya ahí están los millones de votos de la población que participaron en consultas y vamos, ¿no? Tenemos que seguir avanzando, pero ahí vimos que no estamos lo suficientemente todavía organizados, concientizados, movilizados para emprender esa consulta y que tuviera efectos vinculantes. Después vinieron otras consultas, vino el referéndum revocatorio en donde la gente salió nuevamente a apoyar al presidente, es decir, las consultas populares que también se hicieron en el caso de la Constellation Brands tendrían que ser la herramienta más normal. Esa debería ser una de las grandes herencias de la Cuarta Transformación que estemos reivindicando todo el tiempo, porque son esas consultas populares las que nos permiten escuchar a la ciudadanía. Y si la ciudadanía dice queremos el Tren Maya, pues va el Tren Maya, pero si la ciudadanía dice no queremos el transísmico o no queremos algún megaproyecto, entonces también se tiene que respetar eso. Y esa es una de las cosas que a veces se nos olvida, porque en los próximos 3 años también tenemos, seguramente va a asegurarse la victoria. Yo a estas alturas tiene que pasar algo muy trágico o contundente o que sea una ruptura tal, yo creo que va a ganar la doctora Claudia Sheinbaum el próximo 2024. Sin embargo, justamente por esta Cuarta Transformación no tenemos un sexenio asegurado, tenemos 3 años seguros de la doctora Claudia Sheinbaum, porque después va a venir un referéndum revocatorio, sea impulsado por la derecha o sea impulsado nuevamente por la izquierda. Entonces hay que tener también claridad que siempre tenemos el tiempo encima, la necesidad de fortalecer esos comités, y yo con eso cierro, Toño, audiencia, era con una de las primeras cosas que dice el día de toma de protesta. Me tocó estar ahí en el World Trade Center cuando le dan su constancia como coordinadora de los comités de la Cuarta Transformación. La primera cosa que dice Claudia Sheinbaum es, les invito, o sea, va a haber 5 tareas, ¿no? Y de esas 5 tareas, la primera es conformar y fortalecer los comités en defensa de la Cuarta Transformación, porque los comités de defensa, Toño, querida audiencia, no son comités para organizarnos e ir a votar todos y todas. Los comités son para exigir a nuestros legisladores y legisladoras de Morena, del PRI, del PAN, de quien sea, la tarea siempre es la misma, que no haya alumbrado público, que no haya agua, que se quieren llevar el agua de la Constellation Brands, que queremos tener una universidad en nuestra comunidad, que queremos tener un centro de salud. Los comités en defensa de la Cuarta Transformación es defender los logros conquistados históricamente por la clase trabajadora, por las mujeres, por los pueblos indígenas, por los sectores históricamente excluidos y avanzar en lo que todavía no se ha logrado. Entonces, esa tarea a mí me dejó muy tranquila, pensar que hay claridad también por esa parte de la doctora Sheinbaum, de decir, porque además hasta lo dijo con una risa, dice, al final voy a ser su coordinadora, ¿no? Pero ¿dónde están
esos comités en defensa de la 4T. Entonces creo que esa es una tarea, pero imperante, urgente, que nos reunamos. Miren, los tiempos son complicados, ¿no? Yo sé que a veces el vecino, la vecina nos sacó la lengua, nos arrugó la nariz, pero es que si no hablamos con el vecino, vecina, con la tía panista, con el tío priista, con la abuelita, etcétera, etcétera, no sé de qué partido puede ser la perredista, puede ser la abuelita, tenemos que hablar. Porque hay gente que no es de las oligarquías, que no es de esta derecha, de la élite, que no son Claudio X González, es gente que no ve Sin Censura, no ve nuestras cuentas de Twitter. A esa gente hay que seguirle informando, porque no va a ser suficiente las que votaron en 2018, necesitamos ser más y organizarnos, y que cuando la cervecera, Toño, venga por nuestra agua, cuando la Nestlé venga por nuestros cafetales, cuando todas esas transnacionales vengan por nuestras cooperativas, nosotros les digamos no, aquí estamos organizados, aquí tenemos garantizada no solo la producción, la distribución, la venta, de forma comunitaria, ¿no? Yo creo que eso también hay que tenerlo presente, el incremento que sí lo ha habido de las cooperativas, pero que no es suficiente, no hay que dejar en manos de las transnacionales que al rato chantajean con que ellos nos dan trabajo, con que ellos nos dan sueldos, ¿no? Así sean precarios como las empresas Walmart o McDonald's o cosas así, ellos dicen es que nosotros generamos empleo. Entonces hay que ir desmantelando también esa idea de que esas transnacionales pueden hacer lo que les dé la gana en el país. Y fíjese cómo es que han habido muchas cooperativas cooperativas, quiero decir, que han sacado adelante a sus empleados. Me parece que fue Boeing, ¿no? O Pascual, la que sacó a sus empleados durante mucho. Bueno, los empleados sacaron adelante la empresa. Por supuesto, Cruz Azul, a pesar de las circunstancias ahí con el Billy, se me fue su apellido, este infame sujeto. Todas estas cooperativas que han sacado adelante muchas veces a sus empleados y que sus empleados han sacado adelante sus vidas. Le recomiendo yo a usted leer el caso de la cooperativa Mondragón en el País Vasco, también uno de los casos más sonados de cómo es que el pueblo puede hacerse de los, de los medios de producción para sacar adelante a una comunidad en medio de la lucha de las clases, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, y qué interesante lo que nos plantea Alina Duarte aquí en Sin Censura, querida Alina, como siempre, un placer poder tener este tipo de análisis, a ver cuándo nos volvemos a encontrar por ahí y nos tomamos una cerveza que no haya sido embotellada con el agua de la gente, ¿no? Pero como en aquel momento en Washington, D.C., pero aquí estamos como siempre listos para escuchar tus comentarios. Me imagino que esta noche pues vas a andar también ahí en la celebración por el Día de la Independencia. Te deseamos lo mejor de lo mejor y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para que la gente te siga echando flores, pero en lo personal, ahí vamos, el sitio de las flores que es Xochimilco y tú como la reina de Xochimilco. Se nos fue el audio por ahí. Ahí. Vamos a estar en el Zócalo de la Ciudad de México el día de hoy, vamos a estar ahí tomando fotos, hablando con la gente. El presidente ha dicho que tiene una sorpresa también para la comunidad de mexicanos y mexicanas en el exterior, así que bueno, será muy importante también que toda la audiencia se mantenga al tanto, no solo del festejo, sino de la celebración y la reivindicación también, ¿no? De la memoria histórica. Eso es muy importante saber cómo llegamos a la cuarta transformación, entendiendo las tres otras grandes transformaciones del país. Y pues me van a encontrar haciendo en vivos y transmitiendo y haciendo de todo un poco ahí, subiendo fotos y demás en nuestras plataformas en De Raíz Media. Ahí vamos a estar subiendo algunos contenidos. Es nuevamente esta trinchera que varios compañeros y compañeras estamos impulsando ahí para también aportar desde lo histórico, desde raíz, lo decimos. La gente luego nos pregunta por qué de raíz. Bueno, lo radical es ir a la raíz de las cosas, así que pues nosotros decidimos nombrar De Raíz a este proyecto. Nos encuentran en YouTube en @derraiz_media, en Twitter, Facebook, en todos como De Raíz Media. Ahí ojalá puedan suscribirse, puedan seguir nuestros contenidos y estaremos ahí también haciendo un análisis de los temas internacionales el día lunes a las 7 de la noche con Daniela Pastrana de Pie de Página, y los días jueves a las 2 de la tarde sacamos un podcast con Azul Alzaga y Oscar Camacho sobre lo que está ocurriendo aquí en el país
país, sobre todo, que es una colaboración con Canal Red, que es el canal de Pablo Iglesias en España, así que pues les invito que se suscriban, que vean nuestros contenidos, nos dejen sus comentarios, sus quejas. Ya me dijeron, ¿hablas mucho? Pues sí, sí hablo mucho. Por eso me voy a otro espacio, por eso ya sacamos otro canal de YouTube para hablar aún más. Y pues agradecerte, querido Toño, siempre la hospitalidad, la generosidad de tu parte, del equipo de Sin Censura, y obviamente esa audiencia que, aunque hablo mucho, me escucha. Así que bueno, un abrazo a todas y a todos en el chat. Ahorita por ahí paso a saludar ya individualmente. Es un día especial y aquí, pues por supuesto que todas las voces resuenan, y me da mucho gusto más bien que Alina nos pueda dar este tipo de disertaciones tan importantes, reflexiones tan ampliadas ahí. Así que pues más que abierto el micrófono. Alina, te mando mi cariño, ahí estamos muy pendientes de tus redes y de lo que va a ser esta noche. Muchas gracias. Un abrazote, querido Toño. Ahí la tiene usted, a la corresponsal de Sin Censura, gran periodista, militante, gran activista por los derechos civiles, la queridísima Alina Duarte, aquí en Sin Censura.